Hola a todos, mi nombre es Luis Torres, estudiante de la Universidad Fermín Toro. A continuación, a través de un ejercicio de investigación de operaciones, les explicaré cómo determinar los elementos pivotes. Tenemos la siguiente función objetivo, donde z máximo es igual a 220x más 240y. Nos dan cuatro restricciones. La primera dice que y tiene que ser menor o igual a 1092. La segunda, menos 6x más 4y menor o igual a 600. La tercera, menos 3x más 12y menor o igual a 2124. Y la cuarta, 8x menor o igual a 120. Nos dan como referencia que x y y tienen que ser mayor o igual a 0. El primer paso que debemos ejecutar es transformar las restricciones a igualdades. Entonces nos queda de la siguiente manera. Nos quedará y es igual a 1092. La segunda restricción nos queda menos 6x más 4y es igual a 600. La tercera nos queda menos 3x más 12y igual a 2124. Y la última restricción nos quedaría 8x igual a 120. El siguiente paso que debemos realizar es a través de la variable de holgura, que nos sirve como una guía para elaborar la tabla simple. La variable de holgura viene representada por S1, S2, S3 hasta Sn, dependiendo de las restricciones que tengamos. En este caso tenemos 4 restricciones. Entonces nos queda de la siguiente manera. Y más S1, que corresponde a la restricción 1, es igual a 1092. La segunda nos queda menos 6x más 4y más S2, que corresponde a la restricción 2, es igual a 600. La tercera nos queda menos 3x más 12y más S3 igual a 2124. La cuarta nos queda 8x más S4, que corresponde a la restricción 4, igual a 120. La quinta restricción, o la quinta variable de holgura que vamos a obtener, la vamos a obtener de la función objetivo, que sería de la siguiente manera. Tenemos que hacer a z igual a 0. Y nos queda entonces esto, nos queda de la siguiente manera. Nos quedaría z menos 220x más 240y igual a 0. Entonces esta nueva ecuación lo colocamos en las variables de holgura. Quedaría z menos 220x más 240y igual a 0. El siguiente paso que debemos realizar es ordenar los coeficientes de la variable de holgura en la tabla simple. Y nos queda de la siguiente manera. Tenemos que en la primera variable de holgura no tenemos z, entonces colocamos un 0. En x colocamos 0 porque no tenemos. En y colocamos 1. En S1, 1. En S2, 0. En S3, 0. En S4, 0. Y como último resultado, 1092. En la segunda variable de holgura tenemos 0 en z, menos 6 en x, 4 en y, 0 en S1, 1 en S2, 0 en S3 y 0 en S4. Como resultado 600, igual a 600. En la tercera tenemos 0 para z, menos 3 para x, 12 para y, 0 para S1, 0 para S2, 1 para S3, 0 para S4 y tenemos 2124 como resultado.
En el cuarto renglón tenemos 0 para Z, 0 para Z, 8 para X, 0 para Y, 0 para S1, 0 para S2, 0 para S3 y 1 para S4. Como resultado 120. Y el último renglón, que es el del renglón número 5, nos quedaría 1 para Z, menos 220 para X, menos 240 para Y, 0 para S1, S2, S3, S4 y como resultado 0. Una vez ordenados los coeficientes de las variables de holgura en la tabla simple, vamos a determinar ahora nuestros elementos pivotes, que sería primero nuestra columna pivote. Entonces, ¿cómo determinamos nuestra columna pivote? Nos ubicamos en donde esté el renglón de Z, en este caso que es el renglón 5, donde esté Z, y ubicamos el número que sea el menor negativo. En este caso es menos 240. Entonces toda esta columna va a ser nuestra columna pivote. Toda esta columna. Este es nuestro primer elemento pivote determinado. El segundo elemento pivote determinado es el de la fila pivote, que es el siguiente. Debemos dividir todos los resultados que nos dan aquí con los coeficientes de la columna pivote. O sea, nos queda de la siguiente manera: 1 entre 1092. Quedaría 1092 entre 1. Da como resultado 1092. El siguiente sería 600 entre 4. Esto es igual a 150. Luego 2124 entre 12. Esto es igual a 177. Entonces, como no podemos dividir 120 entre 0, con estos tres resultados que nos acaban de dar, podemos determinar cuál es nuestra fila pivote. Entonces, ¿cómo la determinamos? Tenemos que ver de los tres resultados cuál fue el menor que nos dio. En este caso fue 150, que corresponde al renglón 2, donde está 600. Entonces, todo esto va a ser ahora nuestro segundo elemento determinado pivote, es nuestra fila, que es donde se encuentra el renglón 2. Esto es nuestro elemento pivote, nuestra fila pivote. El otro elemento pivote que debemos determinar es el número pivote. Este viene representado, o sea, es el número que se encuentra entre la intersección de la columna y de la fila pivote. En este caso es el 4. Entonces, este va a ser nuestro número pivote. En este caso es el número 4. El siguiente paso que debemos realizar es convertir este 4, que es el número pivote, en 1. Y los números que estén arriba del número pivote y debajo tenemos que convertirlos en 0. Entonces, podemos hacer de la siguiente manera. Para convertir este 4 en 1, podemos multiplicar todo el renglón 2 por un cuarto. O sea, nos quedaría algo como así. Quedaría R2, lo multiplicamos un cuarto por todo el renglón 2, por todo el renglón R2. O sea, nos quedaría de la siguiente manera. Multiplicamos un cuarto por 0, nos quedaría, un cuarto por 0 obviamente nos quedaría 0. Bueno, nos quedaría 0. Ahora un cuarto por menos 6 nos quedaría menos 3 medios. Un cuarto por 4 nos quedaría 1. Un cuarto por 0 nos quedaría 0. Un cuarto por 1, un cuarto. Un cuarto por 0, 0. Un cuarto por 0, 0. Y un cuarto por 600, 150.
Ya tenemos ahora, convertimos el número pivotes, que anteriormente era 4, lo convertimos en 1. Ahora debemos convertir los demás elementos que estén, o los demás números que estén arriba y por debajo del elemento pivote, los debemos convertir en 0. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos multiplicar, por ejemplo, para el primer renglón, podemos hacer la siguiente ecuación, o siguiente fórmula. Tenemos que R1 menos R2, y que nos quede en el renglón 1. Entonces, restaríamos R1 menos R2. O sea, para ahorrar tiempo, ya tengo cuáles son los resultados, y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría 0 para Z, 3 medios para X, 0 para Y, 1 para S1 menos 1/4 para S2, 0 para S3, 0 para S4 y 942 como resultado. El siguiente, para convertir los siguientes números que se encuentran debajo del número pivotes, debemos convertirlos en 0, ¿verdad? Entonces, haremos de la siguiente manera. Podemos multiplicar, sería el renglón 3 menos 12 por el renglón 2, y que nos quede en el renglón 3. Entonces los resultados nos quedan de la siguiente manera. Nos queda 0 para Z, 15 para X, 0 para Y, 0 para S1, menos 3 para S2, 1 para S3, 0 para S4 y 324 como resultado. En el siguiente renglón no es necesario aplicar ninguna fórmula o alguna ecuación, porque ya tenemos un 0. O sea, ya en la columna pivotes tenemos un 0. Entonces nos colocamos los mismos resultados de la primera tabla. Queda 0, 8 para X, 0 para Y, 0 para S1, 0 para S2, 0 para S3, 1 para S4 y 120 como resultado. Queda igual. Y como último debemos transformar el menos 240 en 0. Entonces podemos utilizar lo siguiente, que haya R5 más 240 por el renglón 2 y que se quede en el renglón 5. Entonces nos quedan los resultados así. Para Z nos queda 1. Para X nos queda menos 580. Para Y 0. Para S1 0. Para S2 60. Para S3 0. Para S4 0. Y como resultado 36.000. Entonces, ya aquí determinamos todos los, ya realizamos hicimos que nuestra columna pivote nos quedara el número pivotes, o el número pivote se nos convirtiera en 1, y los números que están debajo y arriba del número pivote se convirtiera en 0. Entonces sigue siendo nuestra columna pivotes, toda esta sigue siendo nuestra columna pivote, y esta sigue siendo nuestra fila pivote. Este renglón donde está S2 se nos va a convertir en Y porque corresponde a donde corresponde la columna, y nos quedaría entonces, se nos convierte en Y, este renglón. Nos queda como resultado que Y va a ser igual, Y es igual a 150, que fue el resultado que nos dio, 150. Como por último debemos, para corroborar o para verificar si hicimos bien los procedimientos, vamos a sustituir este 150 en nuestra función objetivo. Nos quedará de la siguiente manera. Z máxima es igual a 220 por 0, porque no determinamos cuánto era el valor de X, más 240 por Y, que en este caso sería 150.
Para saber si nos dio bien el resultado o hicimos bien las operaciones, nos tiene que dar, lo que nos dio en el renglón de Z, que fue 36.000, nos tiene que dar ese resultado. Y la multiplicación 220 por 0 es 0. Y 240 por 150 efectivamente nos da 36.000. O sea que si hicimos nuestras operaciones, hicimos buenas nuestras operaciones. Ya a través de este ejercicio les expliqué cómo se determinan todos los elementos pivotes. Ahora les hablaré sobre las definiciones. Algunas de las definiciones de lo que es un pivote de entrada. El pivote de entrada es un elemento positivo de una columna o de una columna con indicador positivo, tal que el cociente de la restricción correspondiente por este elemento es mínimo para todos los elementos de la columna. ¿Qué es un diagrama simple inicial? Un diagrama simple inicial parte de una solución. Un diagrama simple inicial parte de una solución básica factible. Y se continúa iterando a través de soluciones básicas factibles sucesivas hasta encontrar una solución óptima. El diagrama simple terminal, este diagrama es un diagrama en el que todos los indicadores son negativos o son cero. Bueno, ya les expliqué lo que era, cómo se determinan los elementos pivotes, le di las definiciones de lo que es pivote de entrada, diagrama simple inicial, diagrama simple terminal. Y bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado. Gracias.